Lo acaba de anunciar la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. A ver, lenchas, vengan para acá. Sostendrá una reunión en enero próximo, en el próximo mes de enero, con Guadalupe Tadei Zavala para ver qué tanto ruido traen con el presupuesto. Si se requieren más recursos, solo que tendrán que explicar en qué se los van a gastar. Mire, le explico de manera, bueno, lo he dicho otras ocasiones. El gran problema con el INE respecto al presupuesto que pidieron es que ellos iban a tener sueldos dobles, pero además todo el equipo de capacitadores, todo el equipo de que sus propuestas son unos flojonazos que ganan sueldos estrafalarios, y esto lo sabe la presidenta. Tuvo que haber dialogado con Guadalupe Tadei, el líder del Senado, en este caso que está muy ligado a lo que es la elección del Poder Judicial. Me refiero a Dan Augusto López Hernández, para pactar una reunión con la presidenta de México, que hoy anunció en su conferencia de prensa matutina. Sí, nos vamos a reunir para que nos expliquen en qué van a gastar 13 mil millones de pesos. ¿Por qué no completan con 7 mil? Ya ahora dicen que son 6 mil millones lo que van a gastar en una elección en la que tendrían centros de votación y no habría posibilidad alguna, no la tendrían, de instalar las más de 170 mil casillas que generalmente se utilizan. El tema no es menor si entendemos que el grupo de poder del INE, a pesar de los regaños que les dio Guadalupe Tadei en la última sesión extraordinaria, digo porque hablaron del mismo tema y les dijo Tadei, oigan, esto ya está trabajado, ¿por qué lo vuelven a sacar? Y ante esto la presidenta de México, pues obviamente ya habló, dijo, no, sí me voy a reunir con la presidenta Tadei para ver que nos expliquen en qué van a gastar tanto dinero. La presidenta de México anunció que tendrá una reunión por el presupuesto del INE. Tienen que hacer público en qué destinarán los recursos. La mandataria insistió en que el INE explique en qué se va a gastar el presupuesto, pues que es obviamente muy elevado. Claudia Sheinbaum anunció en la mañana del pueblo que a inicios del próximo mes de enero se reunirá con la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei Zavala, para abordar el tema del presupuesto, que fue reasignado tras los recortes aprobados por la Cámara de Diputados. Quieren hacernos un planteamiento, nosotros seguimos con la misma idea. Ellos tienen que hacer público en qué van a destinar los recursos y cuántos recursos se necesitan de acuerdo con ellos en la elección del Poder Judicial. La mandataria detalló que se destinaron 7 mil millones de pesos al INE para la organización de la elección judicial y adelantó que en caso de requerir más presupuesto, el órgano electoral deberá aclarar para qué solicita más recursos. Si recordamos esta sesión en la que los consejeros del INE hablaron de ese tema relacionado con más presupuesto, porque son más boletas, es un atraco en despoblado, pero aparte le están queriendo jugar chueco tanto al Senado como al pueblo de México y a la presidenta Claudia Sheinbaum. Chequen lo que dijo en su momento una de las lenchas, Carla Hombre. Habrá más de 5,000 contra las 2,000, un poco más de 2,000 que hubo en el proceso electoral de este año. Hay más cargos, 629 en estas elecciones contra 881 en estas del Poder Judicial. Hay más boletas, el doble. De las 3 boletas que se tenía en la campaña o en la jornada electoral en cada una de las casillas a nivel federal, ahora tendremos 6. Imprimiremos el doble, no 317 millones de boletas, sino el doble. Habrá más urnas, no 3, sino 6. Habrá más material electoral, el doble, más actas. Tenemos que invertir mucho más en difusión por lo inédito de este procedimiento, por lo pedagógicos y claros que tenemos que ser como institución respecto a cuáles son los cargos que se eligen, cuáles son las tareas que cada uno de estos cargos realiza, cuál es la importancia de votar por cada uno de los cargos, cuáles son las diferencias en el marco geográfico electoral y una serie de cuestiones que claramente las y los ciudadanos no han visto nunca en
los procesos electorales de este país. Esto implica pues que tenemos que destinar una gran cantidad de recursos a la capacitación, pero también a la de nuestros capacitadores asistentes electorales, pero también de las personas quienes serán funcionarias y funcionarios de mesas directivas de casilla. También a pensar en que las elecciones de Durango y de Veracruz son elecciones distintas y que por tanto no podemos tener las mismas casillas que tenemos en Durango y en Veracruz con las casillas o centros de votación en los que se habrá de recibir la votación para el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque en esta no pueden intervenir los partidos políticos, no pueden tener representación en las casillas o en los centros de votación, por lo tanto, no se pueden mezclar estas votaciones. En términos de fiscalización, tampoco hay gastos, financiamiento público, financiamiento privado, solamente gastos personales, de viáticos, de traslados. Tampoco pueden acudir a eventos de campaña ni ser promocionados por partidos políticos. Y creo que aquí, pues es muy importante señalar que al INE se le siguen dando cada vez más atribuciones. Ya organizamos una consulta popular sin recursos. Ya organizamos una revocación de mandato sin recursos también. Y ahora estamos sufriendo un recorte muy importante para la organización de un inédito procedimiento respecto de la elección de personas juzgadoras para el Poder Judicial. A ver, solo para comentar estos temas que habla Carla Humphrey. Los tiempos que tiene el Estado mexicano, porque los tienen todos los medios de comunicación, van a ser utilizados. Van a ser utilizadas el servicio público de radiodifusión, se van a utilizar las redes sociales, es decir, en cuanto a la difusión no creo que haya ningún problema. Ahora, los capacitadores siempre les pagan una bagatela, hombre. Ese tampoco es mucho del dinero que les pagan a ellos. Es más bien lo que ellos consideran que es necesario y que les den más dinero. Eso es lo que quieren. Y están torciendo la mano. Mire usted, el INE destinará 6,000 millones de pesos para elección judicial tras el tijeretazo presupuestal. Es decir, por su propia voluntad. Ellos dicen, le vamos a recortar, nos dieron 7,000, nosotros vamos a aplicar 6,000 millones de pesos. Y esto implicaría menos casillas o menos centros de votación. El INE también opera con un recorte de 900 millones de pesos en su presupuesto base, con reducción en viáticos, pasajes, gastos de alimentación, papelería de oficina, combustible y renovación del parque vehicular. O sea, están impuestos, se quedan impuestos a los grandes recursos que tuvieron con Lorenzo Córdoba Vianello, el papá de las lenchas. Y Tadei, por más que ha entrado y los ha querido meter en cintura, no ha podido. Hasta el día de hoy no ha podido. Escuchaba usted a Carla Humphrey, ¿cuánto le pagan a los capacitadores? ¿Cuánto le pagan al personal que está en campo, que es el que realiza el trabajo electoral? Una bagatela, son cantidades menores, mínimas. Y conozco a personas que trabajan en el INE, no estoy hablando al tanteo, que han trabajado en el INE por años, en las temporadas electorales los contratan, muchos de ellos tienen mucho tiempo contratados o que los han contratado para realizar procesos electorales. Entonces esto de que les vamos a recortar, ok, vas a recortar y como que para qué, ¿cuál sería el fondo? El fondo de todo esto es el billete que ganan los consejeros electorales, hay que decirlo, ellos son los de los sueldos estrafalarios, han estado en esta dinámica de, no, pues nos vamos a ir con 6,000 millones de pesos, pero si te autorizaron 7,000 millones, o sea, ya se jambaron 1,000 millones así nada más, así, porque de qué otra manera se puede explicar. Es una elección inédita, es cierto, es una elección inédita. Solo tienen la elección de Veracruz y la otra de Durango. Solo hay 2 elecciones, dicen, son elecciones locales y son por aparte. Es decir, están cobrando la elección o pretenden cobrar la elección judicial por su propia cuenta, con más dinero, con más recursos, y bueno, la propuesta ya fue avalada en una comisión y se presentará al Pleno este jueves. No hay programada ninguna reunión del INE. En todo caso, a lo mejor será semipresencial o la van a dar a conocer de última hora.
lo que dice la doctora Claudia Sheinbaum es bastante natural. A ver, ¿para qué quieren tantos recursos? Nada más que lo expliquen. O sea, no hay problema con el recurso si se tiene que gastar un poco más, pero tendrían que ser congruentes en el uso de recursos, porque mucho de este dinero es para los, fíjese usted, viáticos, pasajes, alimentación. O sea, no completan. Recordemos que los consejeros y consejeras del INE ganan mucho más que la presidenta de México. Siguen acostumbrados al despilfarro, a hacer la burocracia dorada, y creo que Adán Augusto le dijo a la presidenta, bueno, pues, una reunión con Tadei, porque es el operador político en la Cámara de Senadores, y que expliquen con claridad en qué, para qué requieren más recursos. Y con esto, pues, se queda saldado todo, porque van a tener que instalar 170,000 al menos centros de votación, que sería más o menos lo que se instala en una votación normal, una elección federal. Ese sería el parámetro, es decir, instalar cuando menos las 172,000, creo que son, casillas de votación, que el ciudadano tenga la oportunidad de acudir y votar, porque ellos están jugando con una parte muy política, que es la de evitar que haya una votación copiosa. Han dicho que son muchos candidatos y que van a tener que tener muchas candidaturas. Sí, pero nosotros vamos a elegir. Y creo que la presidenta en ese sentido sabe perfectamente de qué se trata. Les dijo, tendrán que aclarar todo esto y lo voy a aclarar con Guadalupe Tadei. ¿Para qué andamos con cosas? Así lo dijo. Bueno, los vamos a recibir, nada más hay que ver la fecha con la presidenta a principios de enero. Quieren hacernos un planteamiento del presupuesto, nosotros seguimos con la misma idea. Ellos tienen que hacer público, porque el INE pues es una institución que opera con recursos públicos. Entonces ellos tienen que hacer público en qué van a destinar los recursos y cuántos recursos se necesitan de acuerdo con ellos en la elección al Poder Judicial. Nosotros fueron 7,000 millones de pesos lo que se le destinó en el presupuesto de egresos de la Federación, y ellos tienen que decir en qué van a utilizar esos 7,000 millones y si requieren más, ¿por qué requieren más? Entonces, eso es lo que espero que planteen, no solamente en una reunión que tendremos, sino también pues que lo hagan público, que el pueblo de México conozca en qué se destina el presupuesto de los 7,000 millones o más que requieran para la elección. Mientras no se haga público y no se conozca en qué, pues es muy difícil saber por qué requieren más de 7,000 millones de pesos para realizar la elección. Rápidamente. Bueno, claro que está, sí, esto lo tiene bien, creo que lo tiene bien proyectado la Cámara de Diputados, que sabían y que incluso cuando tuvieron esa reunión con dos integrantes del Consejo General, con Rita Bell y con otra consejera, les dijeron, no, sí sabemos de presupuestos, perfectamente sabemos de qué es un presupuesto, pero el problema está en los gastos que ellos quieren. ¿Qué gastos ocupan? Traslados, alimentos, papelería, es decir, una serie de minucias, porque son minucias. En el fondo lo que quieren es cobrar doble y eso debe quedar claro. Y el atorón a las lenchas creo que es bastante sabroso porque, bueno, a ver, se va a reunir con la consejera presidenta, con Guadalupe Tadei, para que expliquen por qué necesitan más dinero. Si en una elección federal el techo es de 7 a 8,000 millones de pesos, elección federal, la más grande de la historia, ¿por qué ahora quieren más dinero? Pues creo que no tienen llenadera y creo que en esa parte la operación tanto de Adán Augusto como de la titular de Segov, en este caso Rosa Isela Rodríguez, saben perfectamente cómo se está moviendo el tema político dentro del INE, porque no hay que olvidar que ese bloque de las lenchas está aferrado a que les den más dinero y si no, pues van a boicotear el proceso electoral. Ese es de fondo es lo que traen, boicotear el proceso electoral del Poder Judicial porque no se resignan a que perdieron. Y como ese grupo de choque que tiene dentro el INE no lo han podido desactivar, la verdad no lo han podido desactivar y creo que amerita una acción más fuerte por parte del gobierno federal, en este caso de los operadores políticos, que no creo que sea gran problema quitarle a una consejera al grupo de las lenchas. Son 6, quítenle una, con eso se acaba
el problema. Estaremos muy atentos a esto.